Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de fondos de inversión y valores. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la presentación y conferencia que hizo el fondo Fannie Smith, muy conocido por la comunidad inversora, este último fin de semana. Bueno, este capítulo le vamos a hacer como hicimos el anterior de la presentación de Warren Buffett, compartido con José Manuel Pesudo del podcast El Bazar de la Bolsa. Bueno, sin más empezamos. Como siempre vamos a hablar del disclaimer, responsabilidad y aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo, no supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien. Aquí otra vez, con ganas de hacer el podcast. Perfecto. ¿Todo bien? Sí, todo fenomenal. De momento todo fenomenal. Mientras haya salud, pues perfecto. Era secundario. Muy bien. Pues nada, empezamos por comentando la conferencia. Bueno, el fondo de Fannie Smith en España, la verdad es que no lleva excesivo tiempo comercializándose. A mí me consta que no mucho más allá de un año o año y medio, pero bueno, en Inglaterra sí que es muy muy conocido, sobre todo por la rentabilidad tan buena que ha obtenido. Entonces, bueno, pues ¿tú lo conocías, José Manuel, el fondo? Yo sí que había oído hablar de él, porque en ciertos foros se habla bastante de él, ¿no? Y es un gestor que se ha hecho un poco un gestor estrella por su forma de abordar la inversión, ¿no? Que es Thierry Smith, que él, si no me equivoco, o sea, él trabajó antes en la industria de la inversión, lleva muchos años y empezó, y al final trabajaba para otras casas, otras gestoras, y se salió de su gestora y se montó su propia gestora y empezó este fondo en noviembre del 2010. Correcto. Eso, bueno, esto al final pasa un poco lo de siempre y un poco lo que está pasando en la industria española, que los gestores buenos pues acaban montando su propia gestora. Bueno, pues por muchos factores, por tener skin in the game, por tener el capital ellos de la compañía, en fin, pues por ser dueños a todos los niveles de su propio destino. Entonces, bueno, eso es un poco la filosofía. La verdad que la rentabilidad desde el año 2010 de este fondo en particular, bueno, es espectacular. Sí es verdad que son años que el viento ha venido a favor y han sido años bastante buenos de renta variable, casi la mayoría, bueno, 2011-2012 un poco menos por la crisis de Grecia, algún susto en 2016, pero bueno, son años bastante favorables, pero tiene una rentabilidad media del 17%, es decir, francamente muy bueno. La evolución es espectacular, o sea, los resultados, la verdad es que son espectaculares, pero también es verdad que a él le pilló. Empezó su propio fondo en el 2011. A una persona con experiencia que lleva muchos años, que además gran parte de su filosofía viene pues del value investing, ¿no? Se fija bastante en Charlie Munger o en Warren Buffett, aunque no sigue su filosofía, no se parecen sus carteras, aunque bueno, no es comparable un fondo con Versailles, pero claro, te pilla en un momento donde las cotizaciones de las empresas por lo general están muy bajas, tienes un conocimiento muy asentado, tienes las ideas claras y tienes un viento a favor muy fuerte y además ha elegido una buena estrategia para lo que han sido estos años, pues le ha ido todo rodado, pero aún así no, es que tiene mucho mérito porque sobre todo haber pasado el 2011 y el 2018 en positivo, o sea que tu resultado es muy positivo, eso demuestra mucha visión. En 2011 no sé si, claro, si empezó la cartera en 2010, no sé si en 2011 le pilló con bastante liquidez y aprovechó las bajadas para invertir, pero bueno, tanto 2011 como 2018 han sido años complicados y que el fondo tenga un resultado positivo en cuanto a rentabilidad es casi una proeza. Dice mucho, la verdad que sí que dice mucho.
Sí que la estrategia principal del fondo es más que value, es grow, es decir, apuestan un poco más por empresas de crecimiento, como veremos un poco más adelante. Entonces, bueno, habrá que ver cuando venga una corrección fuerte, realmente seria, porque bueno, lo de ahora, bueno, quizás en octubre fue un poco, bueno, los índices bajaron, pero vamos, no gran cosa, es algo que es casi normal de mercado. ¿Cómo se resiente el fondo? Si es que se resiente, pero bueno, la verdad es que hasta la fecha el rendimiento es espectacular. Algo parecido en España, bajo mi punto de vista, sobre todo cómo lo hace, es decir, cómo miran ellos las empresas desde el punto de vista del roce. Para mí sería la SICAP Lierde. Yo encuentro lo más parecido, que también buscan más empresas con roces altos, más que compañías directamente pueden ser deep value, es decir, más baratas sin más. Porque el roce, ¿qué es exactamente? ¿O qué? Bueno, él insiste mucho en el roce, o sea, para él es casi como lo más importante es el roce, más que el precio, ¿no? Más que el precio de la acción, me refiero. El roce es la rentabilidad sobre los recursos propios que tiene la compañía. Es decir, si una compañía tiene de recursos propios 100 euros y gana 20, pues tiene un roce del 20%. Entonces, ellos lo que miran más es, porque a largo plazo el roce es lo que te va a hacer el crecimiento. Con un roce alto, y la empresa, si no está excesivamente endeudada y demás, te va a hacer un rendimiento compuesto elevado. Y claro, es donde se fija más, ¿no? O sea, para él es muy importante el crecimiento orgánico, o sea, el crecimiento con los recursos propios y no el crecimiento en base a comprar otras compañías o en base a endeudarse, sino no, lo que es capaz de producir la compañía de por sí, ¿no? Ese es el crecimiento que me importa. El crecimiento que haga en base a compras o deuda no lo contempla. Para él lo importante es lo otro, ¿no? Viene a decir eso, es su filosofía. Correcto. Esa es un poco la filosofía, ¿eh? Uh-huh. Donde más ponen el foco. Y bueno, entrando un poco en la presentación, ellos lo que vinieron a comentar al principio un poco de la charla es decir, siempre va a haber algún fondo que en un año puntual lo haga muy bien, incluso mejor que el nuestro, ya sea un fondo japonés o de biotecnología, pero esos resultados normalmente son efímeros. Lo que hay que buscar más es la consistencia del fondo a largo plazo. Entonces, bueno, en Finance ellos consideran y quieren ser el mejor fondo donde alguien pueda invertir. Esperan conseguir un retorno más alto, dijeron explícitamente, compensando los riesgos implicados. Este punto para ellos es importante. Ellos no tienen inconveniente en tomar riesgo. Cuando hablamos de tomar riesgo es, al fin y al cabo, bueno, estás comprando empresas de renta variable, con lo que eso conlleva, pero dicen, podemos asumir riesgos siempre y cuando nos remuneren adecuadamente por ello. Sí, una cosa que comenta Terry, ¿no? Un poco para diferenciar lo que es el value investing de lo que hace él. Y bueno, él comentaba, bueno, antes voy a hacer un paréntesis. Él comentaba primero eso, dice que hay fondos que lo han hecho mejor que él, pero son fondos muy específicos, muy de nicho, ¿no? Y él comentaba que, por ejemplo, él no invierte en riesgo, pues decía, pues hay una empresa de Canadá que se llama Canopy, no me acuerdo cuál era el nombre, que bueno, es la base de su negocio es la marihuana, pero creo que lo que han hecho es una especie de inhalador o algo así de marihuana, pero que tiene efectos efectos beneficiosos para la salud. No me sale la palabra ahora. No es una empresa de que haga marihuana para fumar, sino hace otro concepto y claro, ha subido un 3000% este año, pero claro, ellos ven una relación beneficio-riesgo, que es el tipo de empresas que no van a entrar. Ellos van a entrar en empresas ya muy consolidadas o que ven el negocio muy, muy claro. Y luego él un poco apuntaba lo que diferenciaba el value de lo que diferencia su estrategia del value, ¿no? Y el value dice que el value, claro, invierte en empresas que están pasando un mal momento o que durante un tiempo van a destruir valor. Y sin embargo, él ese tipo de empresas no las coge porque mientras las empresas value durante un tiempo van a estar destruyendo valor, sus empresas van a ir generando beneficio
y van a aportar ese beneficio a la propia empresa, con lo cual la cotización de la empresa, al valer más, porque el beneficio se ha reinvertido en la propia empresa, pues es de esperar que la cotización suba, ¿no? Y entonces él siempre busca empresas que estén generando beneficios. Dice, nadie se ha empobrecido, se ha hecho pobre por generar beneficios, ¿no? Un ejemplo que ponía a lo mejor era el de Microsoft. Dice, pues mientras Amazon y Google subían como la espuma, Microsoft estaba ahí y nosotros estábamos invertidos. Pero claro, nosotros veíamos que Microsoft era una máquina de generar beneficios y era muy buena empresa, y al final el mercado lo ha reconocido, ¿no? Pues es ese tipo de empresas que él, lo más importante es que tengan un buen roce, que generen beneficios y que sean empresas muy sólidas y con poco riesgo. Sí, exacto. Yo tenía aquí apuntado en toda la presentación que hizo esa misma conversación que él hizo, y él realmente lo que hizo también, bueno, lo de rico, nadie se hizo pobre por tomar ganancias a corto plazo, es decir, tomas ganancias, no te haces pobre, pero dudo mucho que se hicieran ricos, es decir, si no dejas que la empresa pues haga un compounder adecuado, pues no llegarás a ser lo suficientemente adinerado, porque si tomas ganancias a corto plazo, pues siempre vas a estar, digamos, que picoteando en empresas y no vas a dejar que se compongan. Y él habló, pues es decir, el truco está en dejar correr las ganancias, pero por ver las empresas más como negocios y menos como valores que cotizan. Es decir, te abstraes un poco de la cotización diaria y tienes una empresa como si fueras el propietario, pues como Bill Gates puede ser de Microsoft, pues puedes llegar a, bueno, a obtener un capital importante. Y es un poco el lema suyo, que en teoría es simple, aunque luego es difícil de implementar, pero vamos, tratamos de invertir en buenas empresas, tratamos de no pagar más por sus acciones y luego tratamos de no hacer nada, que es un poco la filosofía principal de la casa. Aquí sí que los mayores contribuciones que hubo el año pasado, pues fue Microsoft con un 1,3%, IDEX con un 1%, Intuit 1%, PayPal 1%, Dr. Paper 0,9%. Y luego también hablaron de los mayores detractores. Bueno, Philip Morris fue la que más detractó de la rentabilidad, con un menos 1,5%. Luego hablaremos un poquito más en detalle de Philip Morris. Sage es la compañía de software que incluso está implementada en España, aunque es inglesa. Facebook también detractó un 0,7%, 3M menos 0,5% y Intercontinental Hoteles menos 0,4%. También hablaron de Nestlé, de que bueno, en Nestlé decidieron deshacer la posición, principalmente porque no estaban cómodos con la asignación de capital que había hecho el equipo directivo en los últimos tiempos. Entonces, bueno, pues decidieron deshacer la posición. Ha sido una posición que la han mantenido durante muchos años y le ha dado buenos réditos, pero no llegaron a estar cómodos. Sí, concretamente es que firmó un contrato con Starbucks a perpetuidad, o sea, para siempre, y pagó 7.000 millones de dólares, creo, 7.000 millones de dólares a Starbucks para poder vender el café en marca Starbucks en los locales que no fueran las cafeterías de Starbucks, pues supermercados y otros tipos de comercio donde se pueda vender café que no sea un propio Starbucks. Y eso les pareció muy mal, y es por eso que han vendido la acción. No sé si es un poco... Hombre, es verdad que es mucho dinero que se ha gastado Nestlé, y yo supongo que habrá más cosas, porque no creo que por una cosa puntual decidan salirse de una empresa, pero bueno, eso es lo que transmitió un poco en la conferencia, que lo que tú has dicho, esa asignación de capital no les gustó un pelo a los de Fante Smith, y al final decidieron salirse. Ellos al final lo que miran son empresas que es que, claro, es lo que has comentado tú. No miran las cotizaciones que están en bolsa. Ellos miran la empresa que genere beneficios, que esos beneficios estén por encima de la media de empresas del índice. Beneficios en dinero, o sea, eso recalca bastante, que sea en cash, nada de inventarios o beneficios extraordinarios
y que crezcan ellos con sus propios recursos, empresas de calidad, y es que casi no miran, no, sí que miran el precio, ¿no? Dicen, una de sus lemas es no sobrepagues, no pagues un precio absurdo, pero es su filosofía, la tiene muy clara, y además se concentran en pocas empresas, que yo creo que eso es un consejo para la gente que quiera dedicarse o le quiera dedicar tiempo a la inversión. Pues primero de formarse un poco de forma general, y una vez descubra su método de inversión, ¿no? Pues es centrarse en pocas cosas, quiero decir, centrarte en pocos gestores, en pocos fondos o en pocas acciones, tener un universo limitado, porque si no al final un poco te pierdes en la selva, ¿no? Pues ellos eso lo lleva muy a rajatabla, tienen 28 empresas, aunque rastrean 150, acaban en 28, pero de esas 150 sale muy poco. Sí, efectivamente, al final da igual que te dediques a buscar empresas o a buscar fondos, tienes que, por lo menos esa es mi filosofía, tienes que dedicar mucho tiempo a hacer una buena asignación de capital, a elegir un buen gestor o a elegir buenas compañías, en el caso de que seas gestor del fondo, y a partir de ahí, pues quizás ya tienes que hacer menos labor, si tienes que hacer una labor de seguimiento, pero menos de estar constantemente cambiando, bien sea de empresas o bien sea de gestores. Si la labor que has hecho antes es extensa y estás conforme, no deberías de estar, tanto si lo haces a nivel de acciones o a nivel de fondos, estar continuamente saltando. Sí, además eso dice que le permite, esa simplicidad de hacer las cosas le permite que haya pocas comisiones. O sea, es un fondo que en comisiones creo que es bastante económico, y claro, eso le simplificará los costes. Por ejemplo, él no cubre divisa, porque piensa que las empresas que tiene, al ser globales, el efecto divisa ya se compensa en los propios beneficios de las empresas, y eso se reflejará en la cotización, y que en el largo plazo, porque ellos no compran ni venden mucho, no hacen mucha rotación de cartera, pues no será un efecto que les acabe afectando en gran medida, y por ejemplo no hace eso. Dice que cuanto menos compran y venden, menos errores tendrán. Es todo muy enfocado a la simplicidad, ¿no? Es un esquema mental muy simple que le está dando unos beneficios extraordinarios. Correcto, y a su vez, como comentabas, al tener muy poca rotación, pues hacen muy poco trading, y eso siempre genera de forma positiva en el fondo, porque es que prácticamente la rotación que tienen es muy poca. También ellos hicieron un comentario al hilo de la rotación de valores dentro de la cartera. Hicieron un símil con lo que ellos comentaron, como si estás corriendo el Tour de Francia. Probablemente Fan Smith pues no sea el clásico fondo que gane la montaña o que gane las metas volantes o que gane etapas, pero ellos sí que estiman que en el podium de París, como norma general, siempre van a estar, es decir, van a tener un retorno medio razonable, y siempre van a ir etapita en etapita, y al final van a estar entre los mejores fondos de la categoría. Ellos en alguna ocasión también en anteriores conferencias también hacen un símil, lo que puede ser o bien con el Tour de Francia, o yo lo escuché más, creo que correr una maratón. Es decir, correr una maratón, ¿qué es mejor? Correrla con 4 relevos, que alguno de los 4 relevos te puede dar problemas, o correrla con el mismo corredor que de forma consistente te va a terminar la maratón en tiempo y forma adecuada. Podría ser el símil de si cogemos 4 empresas para pasar los próximos 4 años. Pues puede ser que si cambiamos la clásica Microsoft por otra empresa, pues a lo mejor no estamos haciendo un flaco favor al fondo. Entonces, para ellos la simplicidad y el tener compañías fuertes, solventes y grandes compounder, pues les es más que suficiente. También hicieron un comentario al hilo del roce y compararon el roce que tiene actualmente la cartera con el roce que tenía la cartera en el 2012. Y en este caso el roce era exactamente igual, es decir, un roce del 29%. Es un roce bastante alto para la media.
También hicieron un comentario sobre el margen bruto. El margen bruto que tienen ahora mismo de media las compañías es un 65%. Y después de descontar, bueno, investigación y desarrollo y demás gastos, se queda en un 28%. Es decir, márgenes en las compañías muy altos. Y a su vez, compañías solventes, porque también hablaron de que las empresas tienen 17 veces cobertura de intereses. Es decir, una cobertura bastante potente para poder resistir cualquier ciclo desfavorable que pueda venir. Es que porque los márgenes, insiste bastante en el margen, creo que es el margen bruto, ¿no? Efectivamente. Porque el margen bruto le gusta mucho inversor, ese dato, ese ratio, porque dicen que es un dato que no se puede tergiversar. Entonces, porque al final son ingresos menos costes. Sí, ¿no? Ingresos menos costes. Y ya está. Entonces, ahí ves un poco la empresa cómo se está manejando, que no, porque en beneficios, pues vía inventarios, vía otras cosas, puedes ir camuflando cosas o puedes tergiversar la foto de la empresa, el estado de la empresa, ¿no? El balance y todo eso. Y del margen bruto es un dato muy claro y que no se puede manipular tanto, es de los menos manipulables. Entonces, por eso a mucho inversor le gusta fijarse en ese dato. Y conseguir ese margen bruto del 65% no es nada fácil. Es decir, ya tienes que ser una empresa que tengas una posición en mercado fuerte, robusta y, bueno, yo no digo de un monopolio, pero bastante potente. Claro, ellos tienen empresas, claro, por ejemplo, Philip Morris o Facebook son empresas que dicen asset light, con pocos activos y sin embargo ingresan mucho. Entonces, claro, por eso tienen esos márgenes tan grandes. Entonces le gusta mucho empresas que no tengan un activo muy importante, que ingresen mucho, y si son medio monopolio mejor, ¿no? Si tienen un monopolio, pues mejor. Entonces lo tiene clarísimo, ya está, de ahí no se sale y ya está. De otras cosas ni las mira, no le preguntes. Claro, por eso les gusta la industria tabaquera, les gusta Philip Morris. Es decir, la industria tabaquera es una de las industrias más rentables que hay, entre otras cosas, porque, es decir, de facto es un monopolio. Ahora mismo, como está la industria del tabaco, no se puede hacer publicidad. Con lo cual, al no poder hacer publicidad, todo lo que tienes son ingresos. Es decir, no necesitas gastarte ese dinero. A su vez, como no se puede hacer publicidad, es muy difícil que en el mercado entren competidores. Genera unas barreras de entrada solo la regulación, que prácticamente a nadie se le ocurre ahora mismo empezar de cero con una compañía tabaquera, porque es imposible que te lleguen a conocer. Con lo cual, la industria per se se convierte o en un monopolio o en un duopolio, en fin, dependiendo de las empresas que estén. Si hablamos de Philip Morris, y ellos también tienen en cartera Facebook, que siempre es la clásica compañía muy controvertida por el universo inversor, porque, bueno, hay mucha gente que detecta Facebook y otra gente que está encantada. Bueno, al final ellos lo que dicen es que, bueno, Facebook es una compañía de publicidad, y hoy por hoy Facebook y Google, pues es que casi todo la publicidad online la tienes que hacer a través de ellos dos, con lo cual, bueno, pues es que les gusta la empresa, bueno, por muchos más factores, pero principalmente por estos. El año pasado, pues hubo el gran debate, sobre todo con Facebook, por todo el tema de Cambridge Analytica, y que penalizaron tanto a Facebook. Pero bueno, en su día, cuando llamaron a Mark Zuckerberg para ir a la corte a declarar, pues le empezaron a hacer preguntas súper enrevesadas, pero que al final, pues Mark Zuckerberg se defendió diciendo: señoría, es que nosotros ponemos anuncios, no hacemos otra cosa. Quiero decir, no jugamos con los datos, no tratamos con los datos, ponemos anuncios y eso es nuestro negocio, poner anuncios. Con lo cual, bueno, esa es un poco la filosofía de Facebook, que ellos,
bueno, pues la tienen y les gusta la empresa como tal, con independencia de que el año pasado sí que, bueno, pues detrayó un poquito la rentabilidad del fondo. Ellos también hicieron un comentario que normalmente... Mira, es que en eso quería comentarte. Claro, por ejemplo, fijándonos de las mayores posiciones que tienen, por ejemplo, son Microsoft, PayPal, Amadeus, que es española, que creo que actualmente es la mayor posición que tienen, Facebook, Intuit, Sage, SAGE. Pues estas empresas son todas de software. El software que tiene, el software, al final tú no has de hacer una inversión en grandes instalaciones, sino es lo que dicen asset light, ¿no? Y sin embargo generan mucho ingreso. Pero ¿qué pasa? Que ciertos software tienen mucha barrera de entrada, porque ¿no? Hay un momento que le dice hay un presentador en la conferencia y le dice: ¿a ti se te ocurre alguna empresa que ahora mismo le puede dar la competencia a Facebook? Y dice: a mí no. Entonces buscan siempre esa barrera de entrada y empresas con en general que no tengan mucha instalación, ¿no? Mucho capital invertido en instalaciones, y las que sí que lo tienen pues son empresas como Philip Morris, que actualmente, lo que comentabas, pues como la regulación, pues que impide entrar a competidores, ¿no? O por ejemplo, pues tiene Estée Lauder, o tiene algunas marcas que ellos consideran que es muy difícil que entren otros a hacerle competidor, porque tendrían que aportar instalaciones con mucho, o sea, tendrían que gastarse mucho dinero en poder hacer lo que están haciendo actualmente esas empresas, y el beneficio no les saldría a cuenta, ¿no? Entonces se fija mucho en eso. Hay un caso que comentaba que este año pues le ha ido mal en sentido, es Facebook. Sí, ellos sí que, efectivamente, el año pasado les fue mal Facebook. Ellos sí que normalmente han dicho que, creo que en su historial no ha habido ninguna empresa que en 2 años seguidos haya detraído rentabilidad del fondo. Con lo cual, bueno, sí que a corto plazo siempre hay alguna empresa que puede detraer la rentabilidad del fondo, pero cuando compras empresas, digamos, de crecimiento, eso no te suele pasar. Al hilo de lo que tú comentabas de Sage, que Sage es una empresa de software, que Sage lo que hace principalmente es que te pone el software. Es decir, la mayor parte, si hablamos, aunque Sage es una compañía que cotiza en Londres, inglesa y demás, en España está bastante implantada y hay muchas, vamos, me consta porque incluso nosotros en la empresa es que tenemos el programa. Es decir, Sage tiene el programa famoso de Contaplus, que muchas gestorías, asesores fiscales y demás que hacen contabilidades de empresas utilizan el programa Contaplus. ¿Qué pasa cuando instalas el programa Contaplus? Bueno, pues una vez que lo instalas, solo por renovarte la licencia, Contaplus te cobra al año bastante dinero. Pero ¿qué pasa? Es que prácticamente eres cautivo, porque una asesoría que puede tener 50, 60 empresas, si Contaplus le cobra al año, vamos a poner 1.500 euros, si otra empresa se lo da por 1.000, no lo va a migrar, porque tiene datos de los últimos 15 años de 200 empresas, que es la que le lleva la gestión de la contabilidad. Entonces, prácticamente tienes un mercado cautivo en ese aspecto. Nosotros tenemos en la empresa Sage y utilizamos el programa Contaplus y no nos planteamos migrar a otro sistema, aunque nos lo hagan o nos lo den un poquito más barato, porque tenemos la contabilidad de los últimos 15 años metida, con lo cual nos supondría tal follón y tal lío que no nos merece la pena por ahorrarnos 200 euros anuales. O sea, no es contemplable desde un punto de vista tanto económico como operativo. Sí, es la misma tesis de inversión que puede haber con Wolters Kluwer o con SAP, que hacen un software que las empresas pues son como un cliente cautivo, que es casi imposible salir de ahí, y eso les genera un beneficio recurrente todos los años, y el mantenimiento del software pues es relativamente barato, ¿no? Pero lo pueden abordar con los ingresos que tienen de sobra. Entonces son empresas con mucho beneficio y, claro, pues tanto SAP como Wolters Kluwer, por ejemplo, la cotización ha subido como la espuma. Pues Sage es una empresa a lo mejor no tan conocida, pero es el mismo caso. Sí, efectivamente. SAP, yo creo que sí,
opera más en nichos de mercado de grandes empresas, pero pasa un poco igual. Tú una vez que instalas SAP en una empresa, es que es muy complicado de salirte. Es decir, es que tienes clientes cautivos, pues, salvo que metas la pata a errores, pues prácticamente de por vida. Es decir, son compañías que evidentemente cotizan con múltiplos bastante elevados, pero son compañías que generan y siguen generando roces súper altos. Claro, es lo que le gusta también, lo que comentábamos antes, que le gustan los monopolios, entre comillas. Y al final también estas empresas un poco de software pues no dejan de ser monopolios encubiertos. Dentro de las compras que hicieron el año pasado, también hablaron de que, bueno, dentro de las empresas que compraron Coloplast. Coloplast es una empresa que yo la verdad hace poco, como 6 meses, en una conferencia de un fondo de EDM, que es una gestora española, sí que comentaron la tesis de inversión de Coloplast, ¿vale? Coloplast es una empresa que se dedica principalmente a nutrir a hospitales y demás instalaciones así hospitalarias, y tienen nichos de negocio donde prácticamente tienen monopolios. Pues están dentro de las ostomías, bueno, todo el tema de continencias para personas mayores, urología, cuidado de heridas, todo este tipo de dolencias que tiene barreras de entradas importante, sobre todo también por todo el tema del envejecimiento de la población. Es una empresa que, bueno, está diversificada en todo el mundo, a ellos les gustaba bastante, y cuando vi la conferencia repasé la tesis de inversión que vi en EDM y bueno, EDM también prácticamente un poco las empresas que les gusta comprar es tipo Fanesmith, ¿no? A mí Fanesmith, la verdad es que la primera vez que oí hablar de Fanesmith, que fue como cosa de año y medio por ahí, quien me dio la idea y la tesis de inversión fue el gestor Álvaro Martínez de Cartesio. En una conversación con él me dijo, joder, ¿por qué no miras este fondo? La verdad, no tenía conocimiento de, pues míralo porque está muy bien y tal, y a partir de ahí, bueno, pues hice labor de investigación y llegué a, yo creo que hace un año y pico, es que ni siquiera yo creo estaba comercializándose en España. No sé tú desde cuándo lo tienes más o menos el seguimiento, si también desde esa fecha, José Manuel. Sí, desde hace, pues sí, más o menos, hace unos meses oí hablar de él, ¿no? Y además lo que yo no sé es, porque hubo, un poco también por comentarlo, ¿no? Cómo está la estructura montada, porque es un fondo británico, y entonces para que lo pueda contratar alguien europeo, lo que han hecho es tú lo que contratas desde España, creo que es una SICAV luxemburguesa, ¿no? Pero creo que es traspasable, porque hay una especie ahí de forma jurídica, ¿no? Al final es una SICAV, que esa SICAV la única posición que tiene es el fondo británico, entonces tú ya lo puedes comprar desde, pues, por ejemplo, desde España o de cualquier país europeo, y además es traspasable porque ha superado los 500 partícipes. No sé. Sí, correcto. Lo normal, bueno, y sobre todo Fanesmith, más que nada porque es inglesa y por el tema del Brexit y demás, casi todos los fondos que se comercializan en España, salvo que directamente vayas a comprarlo pues a la gestora, puede ser Bestinver o AZ o demás, siempre se comercializan por código luxemburgués, casi todos, ¿vale? El código luxemburgués no deja de ser de que la misma gestora hace un fondo clónico en Luxemburgo con las mismas empresas, la misma rentabilidad y la misma ponderación que puede tener el fondo inglés, y ya se puede comercializar en todas las plataformas de diferentes países. Ya puede ser en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia. El código luxemburgués de un fondo, normalmente cuando lo sacan ya tienes 500 partícipes, con lo cual ya es traspasable y te beneficias de la bonificación fiscal, que siempre que un fondo lo traspasas no necesitas pasar por plusvalías de Hacienda. Eso solo pasa
prácticamente solo pasa en España, pero bueno, mientras que lo mantengan, pues nos podemos beneficiar de todo lo que es la traspasabilidad de los fondos de inversión. Pero vamos, no deja de ser un fondo clónico luxemburgués que replica el fondo. O sea, el base no es un fondo clónico. Lo que es una SICAV que su posición es el fondo británico, ¿vale? Y entonces hay que tener un poco ahora de cuidado con este fondo, que seguramente no pasa nada, pero claro, eso es en base a la normativa europea. Si se da el Brexit, ellos comentan que lo que harán es desharán esa posición en el fondo y entonces harán un fondo clónico, que es lo que me estás comentando, o que sea la propia SICAV ya. Pues la propia SICAV venderá su posición en el fondo y entonces comprará las acciones, que será una réplica exacta del fondo que está ahora en Gran Bretaña. Porque no sé si eso afectará, pues claro, no sé cuánto. No sé si afectará el volumen que maneja el fondo británico y el volumen que maneja la SICAV, pero eso hay que tenerlo un poco en cuenta también. Eso normalmente no afecta, en el sentido de que cualquier inversor en España que compre este fondo, ellos ya, de una manera o de otra van a clonar el mismo fondo que tienen en Inglaterra, ya sea comprando el fondo directamente a través o comprando los mismos valores. Yo es algo que no me preocuparía. Si sale el Brexit como tenga que salir, los fondos normalmente se irán, pero es que los fondos se van de un país a otro en 2 mañanas y con 2 firmas. Yo conozco, por ejemplo, el caso de la gestora de Manji, que todos los fondos que tenían código inglés, GB, empezaba, y han clonado todos los fondos y ahora tienen el mismo fondo. El clásico fondo en España es muy conocido, el M&G Optima Lincoln, pues antes tenía código GB y ahora tiene código LU. Es el mismo fondo con los mismos valores dentro y la gestora ya se encarga de hacer el movimiento oportuno en función de la legislación del país. Que al inversor, cualquier inversor español que quiera comprar el fondo, tanto ellos lo harán como mejor interpreten, pero no le afecta. Sí, es lo que dicen, que ellos eso, pues, bueno, lo que acabas de comentar, vamos, que es lo que harían en caso de Brexit. Sí que dieron algunas pinceladas, ahora que hablamos del Brexit, un poco, la verdad que lo pasaron un poco de puntillas, porque bueno, yo creo que están un poco ya hartos de tanto debate de Brexit. Entonces sí que dijeron, bueno, Brexit se ha convertido en un tema deprimente, con lo cual vamos a seguir adelante con el turno de preguntas. Sí que hablaron un poco de cuánto representa UK en el PIB mundial, que representa el 3%, es decir, bueno, es una nación más dentro del PIB mundial, pero ellos al fin y al cabo lo que tienen es un fondo, no tienen un fondo inglés, tienen un fondo global. Con lo cual tampoco les afecta. Las empresas que tienen dentro del fondo pues están en los mismos términos, es decir, las empresas que lo que puedan vender en Inglaterra pues rondará el 2-3% en la mayor parte de las empresas, con lo cual sí que dijeron, nosotros tenemos negocio en todo el mundo. Y por terminar, por el Brexit, que ellos tampoco hablaron mucho y lo pasaron así un poco, no de puntillas, pero prácticamente sí que dijeron, dentro de 8 años hablaremos del Brexit, pero ya en perspectiva. Hablaremos de negocios, que es lo que estamos hablando hoy, hablaremos de márgenes, hablaremos de gastos en investigación y desarrollo, etcétera. Eso fue un poco Sí, bueno, comentó eso y claro, por ejemplo puso el ejemplo de Unilever, que es una empresa inglesa. Dice, si superó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues Unilever entonces tenía fábrica en Londres y en Holanda. Y en Londres no, en Reino Unido y en Holanda. Y dice, si superó eso, bueno, es lo que dices, pues que en corto plazo será un dolor de cabeza, puede ser durante unos años, pues sea un fastidio y sea una pérdida económica para ambos, pero en el largo plazo pues hablaremos como aquello que pasó sin darle mucha más importancia, ¿no? Un poco claro. Venía a decir. Y del Brexit, vamos, yo por lo menos, no sé si tú luego, dentro de lo que he escuchado de la conferencia, lo pasaron un poco
por alto, ¿no te parece que sí, no le comentó, es que, bueno, además yo creo que él es defensor del Brexit, o sea, él está a favor del Brexit, uno de los defensores del Brexit, y bueno, le resta importancia al impacto económico que pueda tener. Pues sí, a lo mejor a corto plazo sí, pero a largo plazo no, y en todo caso en su fondo, como son empresas globales que venden en todo el mundo, pues que el efecto sobre su fondo considera que en caso de ser negativo, pues afectará muy muy poco. Sí que hablan un poco más de la situación macro, que ellos ellos lo que sí que esperan es inflación. Subida de tipo no sé, pero inflación sí, ¿no? Esperan, sí. Porque ven que muchas de las empresas que tienen han empezado a subir precios, y ven el mercado laboral que está muy fuerte, ¿no? Nos comentaba que un camionero en Estados Unidos pues podía ganar $120,000 al año. Yo el otro día leía, por ejemplo, en prensa que en muchos países de Europa están empezando a tener ya serios problemas de mano de obra en ciertos sectores, ¿no? O, por ejemplo, eso que hoy también salió aquí en España, que en Huelva pues tenían problemas para contratar gente que quisiera recoger fresa, ¿no? Y que simplemente no había. O sea, pues no sé si necesitaban 2.000 trabajadores y a lo mejor recibieron 300 solicitudes. No tengo ahora en la cabeza los datos, pero entonces sí que esperan inflación en ese sentido, ¿no? Sí, la inflación en salarios, por lo que yo he leído y oído en estos últimos tiempos, yo creo que empezó a finales del 2017, pero empezó en Estados Unidos. Ahora, poco a poco, pues yo creo que está llegando a Europa en menor medida, pero bueno, poco a poco está llegando, pero está llegando por sectores, sobre todo. O sea, claro, hay ciertos trabajadores, pues el sector de programación, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, ponía el ejemplo de los camioneros en Estados Unidos, o gente muy especializada, pues esa que falta, pues ahí claro, evidentemente es donde primero se nota, ¿no? Y se supone que con el tiempo en Europa pues llegará esa subida de salarios. Sí, efectivamente. En Estados Unidos sí que ya es un tema más serio y sí que está afectando a determinadas compañías. De hecho, quiero decir, yo creo que las primeras que empezó a publicar seriamente el tema de la inflación de salarios fue Aricha. Prácticamente ninguna lo hizo, pero en alguna conferencia que he escuchado yo más, o en alguna tesis de inversión, creo que incluso en Premium Brands, que es una compañía que lleva el fondo True Value, retrasaron los resultados, y no iban a ser tan buenos como pretendían, porque les estaba costando encontrar mano de obra a un precio adecuado. Entonces, claro, el caso de Arista, por ejemplo, se le han juntado dos cosas: el aumento de salario de los fletes de los camiones, ¿no? O sea, y luego también la materia prima, el trigo, creo. Sufrieron dos subidas de costes, ¿no? Relacionado con esto que comentaba Terry Smith, por ejemplo, ¿no? Sí. Aunque luego, por ejemplo, también es curioso porque también comenta el caso de Colgate, que han vendido Colgate porque creen que su estrategia de aumentar los beneficios en base a subir el precio de su producto es una estrategia errónea, y que no le ha funcionado ni a Procter & Gamble ni a las sopas Campbell, ¿no? Que siguieron esa estrategia siendo un modelo de negocio muy parecido al de Colgate, y al final han acabado fracasando con esa estrategia. Entonces, ¿no? Pues comentaba al tema de la inflación y todo eso. Pues mira, también comentó el tema de Colgate, y justamente en ese nicho, o sea, en ese modelo de negocio, no les gusta que suban precios o que aumenten beneficios y márgenes en base a subir precios, porque dicen que es pues pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Y si nos fijamos al hilo de esto, que es casi el matiz del asunto y el fondo, ellos toman decisiones empresa a empresa y en función de lo que hace el equipo directivo, y como si fueran propietarios de la empresa. Es decir, no hacen especial predilección por el tema macro. De hecho, en algunas de las frases que ellos dicen, bueno, pues no son capaces de hacer market timing. Es decir, ellos, si tienen que deshacer una posición de una compañía, es porque el equipo directivo pues está subiendo precios de manera inadecuada y cree que eso puede ser disruptivo para la empresa, pero no se fijan un poco en el tema macro. De hecho,
es que ahora ya no sé si me estoy confundiendo, como veo muchas conferencias y tal, pero hay un momento que él pone un gráfico, creo que es, y te pone un gráfico de la bolsa que es muy parecido al gráfico de estos últimos años, ¿no? Y lo ves ahí en máximos y entonces dices, ¿invertiríais aquí que están máximos? No, pero claro, no pone ningún dato, ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Y pues dice, pues todo el mundo, ostras, pues parece que estamos en máximos, ¿cómo vamos a invertir ahí? Y entonces dice, pues mirad, el pico este que parece que sube tanto es el año 1965, que es a partir de este año empezó a invertir Warren Buffett, ¿no? Y también comenta el año del 2008, dice, el 2008 pues fue fatal y entre el 2008 y el 2018 que hemos tenido la crisis del euro, el Brexit, la guerra comercial China-Estados Unidos, la crisis de Ucrania, la crisis de Crimea, muchas otras crisis, aparte de las guerras, el ISIS, todo eso. Y fijaos cómo ha ido los índices que tienen empresas globales, pues disparados. Entonces es muy difícil el market timing y ellos hablan de estar siempre invertidos porque si intentas hacer market timing a lo mejor te pierdes 3 años de subida. Dice, él lo compara mucho al año 97, ¿no? Que dice, del año 97 hasta el año 2000 hubo 3 años de subida muy salvaje y luego el 2000 ya sí que se fue para abajo, pero tú hubieras perdido 3 años que se hubiera mermado increíblemente tu rentabilidad. Claro. Es que eso no lo hacen ellos. Oye, nosotros estamos invertidos en empresas buenas y de hecho las grandes bajadas de 2011 y 2018 pues las han salvado. Lo que es que ellos invierten en bonos también, en renta fija. No sé si eso también les ha afectado en cuanto a su rentabilidad. Supongo que sí. Pues sí, puede ser que haya afectado algo, pero vamos, la rentabilidad es muy buena. Y si comparamos un poco, ¿qué podemos decir ahora mismo? Claro, no sabemos ni nosotros y evidentemente ellos, que tienen mucha más información y más conocimiento de mercado que nosotros, cómo se van a comportar los próximos 10 años. Pero lo que vemos es que ahora mismo el roce de las carteras que tienen en el fondo es el 29%, lo mismo que tenían en el 2012. Y el margen operativo ahora es del 65%, cuando entonces es del 58%. Quiero decir, no queremos decir con esto que los próximos 10 años sean igual de buenos que ha sido los anteriores 10, pero claro, obteniendo una rentabilidad del 17%, pues muchos la querían compuesta para los próximos 10 años. Que tenemos el año que viene un año de recesión, bueno, pues ya lo capearán como puedan, y efectivamente sí que hicieron la comparativa de 1997, que hubo la crisis de los mercados asiáticos, 1998 con la quiebra del famoso fondo Long Term Capital Management. Es decir, que al final siempre hay hitos por el medio que, bueno, que la inversión no es subida de manera lineal, pero bueno, es lo que es un poco la idea. Sí que hicieron algún gráfico en el cual dijeron, mira, si tú en el 2014 o el 2015 o por ahí creo que era, si dejas de invertir porque crees que viene una recesión, pues es que te has perdido un 185% que ha tenido de rentabilidad el fondo, con lo cual, es decir, él también hizo una mención de que no conozco a nadie que de manera sistemática haya hecho predecir correcciones. Es decir, siempre hay alguien que en un momento dado las adivina, o alguien que en el 2007 las adivinó, pero no deja de ser algo puntual. Sí, no, y mucha gente también lo que hace es va prediciendo un crash y al final acierta, ¿no? Eso pasa mucho y cuando tú predices un crash y luego no aciertas, nadie se acuerda cuando aciertas, pero todas las veces que no has acertado no se acuerda, y aprovechan ese año para vender un montón de libros, ¿no? El gurú que descubrió el crash del 2007, ¿no? Pues, claro. Y entonces aprovechan también esa fama puntual para subirse al carro de las ventas. Sí. Pasa, ¿no? Eso forma parte, desde mi opinión, más de todo lo que compone el ruido de mercado y ciertas narrativas que siempre hay, que, bueno, al final lo que si siempre estás prediciendo la crisis, o la próxima recesión, pues bueno, algún día la acertarás, claro, evidentemente. Es decir, lo que no sabemos si la vas a adivinar, si vas en el 2019 o 2023, porque es que, es decir, cuando realmente ha venido la crisis,
es que la corrección ya la tienes encima y ya te la comes. Es prácticamente muy, muy difícil. Ellos sí que hicieron mención que, por ejemplo, en Philip Morris, pues lo que ven es que para el año 2022 creen que la empresa va a ir bien con esa proyección y el negocio va a ir razonablemente bien. Con lo cual, ese es al final un poco su foco, donde están focalizados. Hicieron también, por seguir hablando un poco y terminar por el tema de Facebook, y sí que dijeron que bueno, que ahora mismo yo creo que Facebook está registrando menores ganancias de las que podría por un tema regulatorio, es decir, están embalsando beneficios que no están declarando para que pues el regulador no se les venga encima con la cantidad de dinero que pueden estar ganando. Yo la verdad que no conozco la tesis de inversión de Facebook en profundidad ni la he analizado, pero por lo que he oído a diferentes gestores, que unos están encantados y otros la detestan. Los que están encantados básicamente es porque la han estudiado mejor. Casi todos comentan un poco lo mismo. Si no están ganando más dinero es porque, igual que muchas empresas hacen enjuagues contables para declarar un poquito más y salir al mercado con buenos datos, en Facebook yo creo que está pasando un poco el efecto contrario. No sé cómo lo verás tú. La tesis de Facebook ahora es muy interesante. A mí me recuerda mucho a Tesla, que hay detractores y hay gente que está... Bueno, hay gente que dice que la cotización va a subir mucho y hay gente que dice que es una empresa que va a morir en el largo plazo. Y la verdad es que está muy interesante. A mí me recuerda a Tesla. La tesis de inversión, a ver, Facebook tiene una cosa muy buena, que claro que son los números, ¿no? Por lo que le gusta a Taylor Smith, oye, pues tienen un roce impresionante. Le han bajado los beneficios, pero no por nada, sino porque Facebook en 2 años ha pasado de gastar 25.000 millones ¿no? de sus costes, de sus programadores, de sus instalaciones, de sus data centers, a gastarse casi, bueno, en torno a los 60.000 millones de dólares. O sea, en 2 años, ¿no? Ha pasado de gastarse 25.000 a 60.000. Y eso lo va a invertir, ¿por qué? Lo va a invertir en seguridad. Pues seguridad me refiero a que no le vuelva a pasar un poco lo de Cambridge Analytica, la privacidad, porque ya sabe que los reguladores, si no, tarde o temprano, pues le darán. Entonces, está invirtiendo mucho en eso y también está invirtiendo mucho en hacer de Facebook una experiencia mucho más agradable al usuario, ¿no? Porque es verdad que mucha gente, pues yo mismo antes entraba mucho y ahora la verdad es que entro poco, ¿no? Un poco ha pasado la novedad, que es verdad que en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ellos lo ven, dice, es verdad que en Estados Unidos y en Europa los usuarios han dejado de crecer y el tiempo, ¿no? En Facebook ha dejado de crecer mucho, pero ellos piensan que piensan no, dices que ahora vamos a los datos. Oye, pues ellos han subido un 10% en usuarios el año pasado, ¿no? Y están creciendo mucho en India y están creciendo mucho en Asia. Además dice que en América y en Estados Unidos solo tienen 6 millones de anunciantes. O sea, aún hay mucho anunciante por entrar en Facebook y pagar, ¿no? Y además dice, lo mejor de Facebook es pues que al final hay un duopolio, ¿no? Lo que decíamos antes, a él le encantan los monopolios o duopolios. Dice, en este caso hay un monopolio de publicidad en internet, o coges Google o coges Facebook. Y lo que le comentaba el entrevistador, dime tú alguien ahora que pueda competir con Facebook, ¿no? Y luego también compara los ataques que está sufriendo Facebook de los reguladores, ¿no? Claro, las teles y la prensa cargan mucho contra Facebook porque Facebook les está quitando mucho negocio a la prensa en publicidad. Pues claro, pues lo compara mucho también con la industria del tabaco y de fijaros el tabaco, ¿no? Los reguladores los están arrinconando a las empresas del tabaco y desde entonces tienen muchos mejores números, ¿no? Pues ellos piensan que Facebook en ese caso puede ser un caso muy muy similar, ¿no? Y les gusta mucho, pues tiene mucho roce, piensan que es un monopolio y por lo tanto para ellos la tesis de inversión es positiva. ¿Qué piensan los detractores? Oye, pues piensan que va a tener muchos problemas de publicidad de los reguladores, que es una plataforma que cada vez utiliza menos gente. También es verdad que, por ejemplo, Facebook muchas veces, yo soy usuario a veces, muchas notificaciones, tal, está esperando que le digas que sea su amistad, tal, ha publicado no sé qué, y claro, eso lo cuentan a muchas veces como clics y tal, entonces que hay un poco de opacidad en cuanto a
a realmente cuánto tiempo está gente utilizando, cuántos clics hay y cuánta cosa está inducida por la propia Facebook. Pero bien es verdad que por lo que se ve, los anunciantes le están sacando mucha rentabilidad a la inversión en Facebook. El propio anunciante no sé muy bien cómo lo miden, pero sí que se ve que es la mejor plataforma en cuanto a rentabilidad de dinero que pago y clientes que obtengo. Y entonces, claro, eso es una serie de fortalezas que ellos ven muy claro, que estoy hablando de FanSmith, ven muy claro que, oye, tienen muy buenos números, tienen un activo, un asset light, ¿no? Son ligeros en infraestructura. Tienen un duopolio, además ahora está un PER más o menos 20, lo que es una empresa en crecimiento. Tiene mucho potencial en crecimiento porque el año pasado pues crecieron un 10% en usuarios y en Asia están tirando, aunque en Europa y Estados Unidos estén frenados. Y además tienen Instagram, que es como el Facebook de la gente más joven, y tienen WhatsApp, pues para ellos la tesis de inversión está clara, son positivos, pero es una empresa, yo creo que es apasionante, es como Tesla. ¿Qué pasará? Pues bueno, solo el tiempo lo dirá, pero bueno, es una tesis de inversión muy interesante la de Facebook. En España también creo que muchos fondos la tienen. Sí, yo creo que, y hablo desde el nivel casi usuario, o como yo a mí me gusta decir, cuando ves una empresa en los números y lo que ves el balance, verlo desde un punto de vista, como dice Warren Buffett, cuando vas por la calle y ves una persona enfrente, pues simplemente con mirarla ves si está obesa o está delgada. La principal diferencia entre Facebook y Tesla es que Facebook sí que tiene caja y genera caja. Tesla siempre amplía capital. Entonces, bueno, la tesis luego de Tesla saldrá como tenga que salir. Igual sale bien y hay gente que gana dinero. Pero ese matiz es, para alguien que pueda invertir en una empresa, es muy importante, porque no es lo mismo que tú generes caja y bastante, a que cada vez que vayas a hacer, quiero decir, vas a implantar una fábrica en tal zona del mundo, amplió capital de forma casi permanente. Entonces, bueno, ya veremos a ver cuándo se nos acaba el ampliar capital, y luego igual sí que acaba ganando mucho dinero, porque insisto, hay gente que también tiene Tesla como tesis de inversión potente. Entonces, bueno, y al hilo de Facebook, pues lo que tú comentabas es que, quiero decir, Instagram, al día de hoy, Instagram y WhatsApp no están monetizados, con lo cual, y sí que tengo conocimiento de que muchas empresas, cuando ponen publicidad en Facebook, quiero decir, el retorno es mucho más elevado que en cualquier tipo de otra publicidad que hacen, con lo cual, por ese lado, la empresa, creo que están bastante contentos, y les salen bastante las cuentas de poner publicidad. Otra cosa es lo que tú dices, que bueno, sí que te llegan el clásico mensaje, está esperando tu contestación. Bueno, sí, pero, bueno, tampoco tengo la cuenta en Facebook, pero puedo pasar meses y meses sin entrar en ella. Entonces, bueno. Sí, por ejemplo, el Philip Morris, que también la tienen, no, pues también es una empresa, como al ser del sector tabaco, está permanente atacada, y sin embargo los fumadores en el mundo están creciendo, ¿vale? Y bueno, ahora han sacado un producto que le llaman el IQOS, ¿no? IQOS, Philip Morris, que al final es, bueno, una especie de tubo, y tú metes ahí el cigarro, y entonces ¿qué pasa? Que tú no enciendes el cigarro y no hay combustión. El problema de la combustión en general, ¿no? Porque no se quema basura cerca de las ciudades, no. Al quemar, cuando quemas mucho ciertos materiales, se producen toxinas, ¿no? Es veneno, básicamente. Entonces, si evitas la combustión, esas altas temperaturas, pues habrá muchas menos toxinas para el fumador. Y están sacando este producto, y que invirtieron, no sé, habían invertido $6.000 millones en desarrollar este producto, que tiene la fábrica en Suiza. Por ejemplo, en Canadá está aprobado, en Estados Unidos están esperando a que lo aprueben, y bueno, pues son empresas que es un modelo de negocio y una casuística, o sea, estudiar ese caso, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? A ver qué pasará y cómo le saldrá estos ataques permanentes que reciben, cómo saldrán de este aprieto. Sí, totalmente. Y yo creo que, al hilo, ya un poco por acabar lo que es todo el tema de la conferencia,
Pues bueno, y concretar un poco, yo creo que es un fondo que, desde mi punto de vista, cualquiera que tenga que tener un fondo o tenga que tener inversiones en renta variable, es un fondo que debería considerarse y luego cada uno en una proporción adecuada, pero tenerlo en cartera, porque sí que es un fondo, no es value puro, sino que es más de crecimiento, pero bueno, yo creo que los gestores son de primer nivel y en un porcentaje adecuado, como todo en la vida, es a tener muy en cuenta, pero comprarlo, pues como siempre, no desde un punto de vista de la especulación, sino, bueno, pues un ramillete de empresas mundiales, líderes en su sector, con buenos rendimientos presentes y casi más importantes a futuro. Esa es un poco la idea con la que yo me quedaría de esta presentación y de anteriores, que al final casi todas van un poco en el mismo hilo. Sí, no sé. Bueno, dime. No, eso que te iba a decir, que no sé cómo, por resumirlo, Sí, yo por darte un poco el contrapunto, ¿sí? Pues decir, oye, en cualquier cosa que inviertas, o sea, ya puede ser un fondo, oro, comprarte una casa, ¿no? Pues siempre hay un porcentaje de riesgo, o sea, siempre corres riesgos, ¿no? Entonces, pues está muy bien ver las virtudes, que es un poco lo que hemos dicho, y ver un poco a lo mejor los riesgos que te enfrentas, que es un riesgo que en el que caes con cualquier fondo, no con este, sino en general, ¿no? Claro, refiriéndonos a este, ¿no? Yo he buscado y digo, oye, pues voy a buscarle el lado contrario, las pegas que podría tener. Bueno, ellos dicen que no compran caro, ¿no? El problema de comprar caro o barato es tú le das una empresa a 10 analistas distintos y cada uno te va a decir un precio diferente, ¿no? Es un poco ese problema. Y luego, es verdad que han tenido muchos... O sea, yo creo que tienen un mérito impresionante, son de los mejores fondos, de hecho se comparaban en la conferencia con varios fondos y son los mejores. Y yo creo que hayan pasado el 2011 y el 2018 en positivo, con rentabilidades positivas, eso es la prueba de fuego que se dice, ¿no? O es pasar el algodón, o sea, eso quiere decir que ellos realmente tienen mucho mérito, lo que hacen realmente tiene efecto sobre los beneficios que ha obtenido el fondo, pero es verdad que también ellos venían con mucho conocimiento, montaron el fondo en 2011, por así decirlo, y han tenido un viento de cola muy importante y han seguido la estrategia adecuada, ¿no? Y las estrategias tampoco funcionan para siempre. Entonces, un poco lo que comentas, hay que tenerlo. Si tú tienes una cartera de fondos, que yo creo que los fondos es una estrategia muy adecuada en vez de acciones para el particular, pues lo has en tu cartera, pero has de ser consciente un poco de lo que tienes. Entonces, es una estrategia que le ha ido muy bien, ¿no? Pero también a grandes inversores su estrategia le ha ido bien durante mucho tiempo y luego le ha flaqueado, ¿no? Un poco la excepción es Warren Buffett, por así decirlo, que lleva muchos años, pero Warren Buffett, por ejemplo, en los últimos años también ha reducido la rentabilidad respecto a lo de antes. Luego también es un fondo grande, ¿no? Que los fondos grandes dicen que a lo mejor tienen ciertos problemas, a lo mejor para seguir con la rentabilidad que tenían hasta ahora. Y bueno, un poco, o sea, se está metiendo. Yo, por ejemplo, he visto un poco la cartera que tienen, ¿no? Y algunas empresas, pues Microsoft, por ejemplo, está a un PER 30, PayPal está a un PER 52, Amadeus a un PER 30, Philip Morris a 18, Stryker, que es de material médico, a 31, IDEX Laboratories, que son laboratorios para hacer análisis para las mascotas, a PER 51, ¿no? Intuit, que es software, a un PER 44. O sea, son empresas que han subido mucho y bueno, yo creo que es un fondo que va a estar siempre en el podium, lo que decíamos del Tour de Francia, va a ser de los mejores, o sea que es un fondo que yo estaría bastante tranquilo con él, pero que bueno, en todo caso hay que ser consciente un poco también de dónde inviertes y qué peso quieres darle en tu cartera a ese fondo, que bueno, para eso están los asesores financieros, ¿no? Para asesorar al cliente que a lo mejor no tiene tiempo para dedicarle a esto, pues decirle, pues mira, yo pondría este peso en tu cartera de este fondo, ¿no? No sé si concuerdas en eso. Totalmente al 100%, y al final siempre tienes que buscarle las tripas o el lado malo, y las tripas o el lado malo es el que tú comentas. Hay empresas caras dentro de la cartera. ¿Yo qué haría? Pues
como siempre, seguirlo en el radar y al final todo el mundo tiene un mal momento. Pues cuando tenga el mal momento quizás sí que sería cuestión de, casi por opinión contraria, comprar el fondo o subir la exposición. Pero hoy por hoy, aunque a lo mejor hablamos en los próximos 10 años y lo sigue haciendo igual de bien, yo sería más cauto a la hora de tener una exposición fuerte en este fondo. Pero también es un tema personal, incluso con ciertas ataduras que puedes tener, porque al gustarte comprar barato, pues no es el fondo donde ahora mismo lo estás comprando más barato. Bueno, claro, la forma que tiene de componer, te puedes seguir equivocando. Cuando digo equivocando es por un error de omisión o por un error de no comprarlo, bueno, o por de meterlo más en las carteras. Eso siempre lo vas a tener, pero que todos los errores que tengamos sean de omisión, no sean de pérdida de capital. Sí, que el PER no es un buen ratio porque, por ejemplo, el PER no tiene en cuenta la caja, ¿no? Son empresas que tienen bastante caja y son empresas que están creciendo mucho y además lo están haciendo orgánicamente, ¿no? El ROCE. Entonces, es un PER 30 que si la empresa no sufre un susto o unos sustos grandes, ese PER se va a ir rebajando porque la propia empresa cada vez va a ir valiendo más, porque esos beneficios al final se reingresan en la empresa y van haciendo, bueno, crece el valor de la empresa, ¿no? Entonces, claro, en teoría ese PER puede ir bajando a menos que la cotización también vaya subiendo. Entonces, claro, eso de decir si es caro o barato respecto al PER a lo mejor no es muy buen dato, pero bueno, lo he dado un poco porque yo sí creo que por lo menos sí que es ilustrativo, ¿no? O te da una primera imagen, una primera foto para luego el que quiera ya puede seguir un poco indagando. Pero te da una foto de que las cosas de calidad se pagan, ¿no? Pues, claro, de que no está barata. Evidentemente esa empresa, quiero decir, y ellos, evidentemente, las empresas que tienen, además tienen pocas, con lo cual las tienen analizadas, quiero decir, en absoluta profundidad, tienen más conocimiento que podamos tener nosotros, pero de calle. El tema es, claro, cuando tú compras una empresa con un PER alto, como la empresa te saque un profit warning diciendo que va a ganar menos, es decir, aunque la empresa siga siendo igual de buena y demás, te puede caer un 40%, un 35%, pero en una semana. Entonces, ellos sí que se procuran de que al final es el kit de la cuestión, de que el negocio en sí no fluctúe en cuanto a beneficios, es decir, y que no tenga profit warning, que es donde te puede venir. Claro, el mercado tienes una empresa que te la está a PER 25. Si haces un profit warning y solo con el profit warning la empresa sube, el mercado te la penaliza a PER 20, sí que te baja un 40%, pero así. Entonces, el negocio sea lo suficientemente robusto para que la empresa siga componiendo. Y eso, al final, nadie mejor que los gestores del fondo, si son buenos, mejor que hacerlo mejor que nosotros. Ese es un poco como tienen pocas empresas, pues le dedican mucho tiempo a vigilar sus empresas, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. A mí los fondos que tienen pocas empresas me gustan, ¿no? Por ejemplo sería Valentum, ¿no? Valentum también. Y yo he visto los fondos que suelen tener pocas empresas, por lo general les suele ir bastante bien, mejor que la media, porque las vigilan mucho y tienen mucho conocimiento y no se pierden en un montón de empresas, ¿no? Pero claro, bueno, y de todo, ¿eh? Luego también está Peter Lynch, ¿no? Que Peter Lynch, que pasó 13 años, que fue el máximo, no sé si en un periodo de tiempo, el fondo más rentable de la historia, pues también tenía un montón de empresas. Y estaba prácticamente solo analizando, con lo cual, bueno, y muchas veces él dice que compraba una empresa, compraba el 0,2 o el 0,3%, porque más o menos la había visto un poco por encima y le gustaba y tal, y las metía en el fondo, y tenía muchas posiciones con un 0,2, 0,3. Eso en este tipo de fondos, como tú comentas, en el fondo de Valentum, pues no existe. Entonces, bueno, pues por mi parte me despido. Como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com, para cualquier duda que podéis tener, preguntas que queráis hacer y demás.
Y ahora ya dejo a José Manuel también que se despida. José Manuel. Muchas gracias, Eusebio. Encantado de hacer este podcast otra vez contigo. Y bueno, esperemos vernos en futuros podcasts. Bueno, el placer es conjunto, o sea que encantado.